Cuando consideramos el panorama de la Biblia, una de las cosas que hemos visto a lo largo de estas semanas es que nosotros nos encontramos con que la Biblia comienza con Adán, ¿no es cierto? Y vemos cómo toma un lugar preeminente en toda la Escritura, no solo al ser el primero, sino al mostrarnos cómo era el diseño original y luego la caída. Ahí encontramos una promesa acerca de ese hijo de la mujer. Eva tiene tanta esperanza que le pone a Caín, su hijo, que ha adquirido. Pero vemos que ese Salvador no llega. Y llega a tal la maldad que cuando volvemos a ver y vemos a Noé y el diluvio, el mundo es un caos, todos son pecadores y hay que castigar la maldad. Y aún después de ese diluvio y de que Dios salva a una familia, todavía el mundo y las naciones y el pueblo que sale después del diluvio no busca a Dios. Y Dios escoge a un hombre llamado Abraham. Y en Abraham vemos cómo buscamos a ese hijo de la promesa. Y a Isaac y a Jacob. Y vemos los patriarcas. Y cómo de entre de esos patriarcas Dios elige a Judá. Un hombre que tal vez ni tú ni yo hubiéramos elegido, pero Dios usa a este hombre. Y por 900 años no tenemos más información acerca de quién usará Dios para salvar a esta humanidad. Y nos encontramos con David. David, ese hombre conforme al corazón de Dios, ese rey, con quien Dios hace un pacto en 2 de Samuel 7 y entonces le promete un hijo que se sentará en el trono y reinará a las naciones. Y después de eso, pues nos quedamos esperando a ese hijo de David. Y si tú lees el libro de Reyes, y si tú lees el libro de Crónicas, es como que, oye, ¿dónde está ese hijo? ¿Dónde está ese hijo de David que iba a gobernar a Israel y que iba a guiarnos hacia Dios? Pues esperamos y esperamos y esperamos y parece que no llega. Dios instaura en medio de su pueblo personas que debieran guiar al pueblo a Dios, como lo son los sacerdotes. Pero estos sacerdotes llegan a un punto en el que nada más son burócratas de la religión, por así decirlo. Son personas que se están dedicando a recibir los holocaustos, a recibir los sacrificios. Pues sí, tienes que seguir este protocolo, tienes que seguir esta serie de pasos, pero ¿de qué manera están siguiendo a Dios? Y entonces surge otra figura. En el tiempo después de la conquista surgen los jueces. Pero estos jueces hacen lo que se les da la gana, igual que el pueblo. Vemos como claro ejemplo a Sansón. Y entonces Dios permite que este pueblo tenga reyes. Ahí encontramos a hombres como David, sí, pero también como Saúl. A hombres como Josías, ese gran rey reformador, pero también a Manasés. Vemos que los reyes no logran su función de guiar al pueblo. En medio de ello, Dios también manda profetas que constantemente están hablando y trayendo la voz de Dios y diciéndole al pueblo, vuelvan a Dios, arrepiéntanse, crean en las promesas de Dios. Pero Isaías dice que no lo escucharon, Jeremías dice que no lo escucharon, Ezequiel dice pues que son casa rebelde. Y entonces, ¿qué efectividad tienen estas personas? ¿Qué sacerdote o rey o profeta ha logrado aquella tarea para que se le mandó? Y entonces el Antiguo Testamento nos deja claro algo. Que si del hombre depende, el hombre no puede
salvarnos. Desde Adán hemos esperado a un hombre que por fin traiga libertad a esa maldición que existe. Y de hecho el Antiguo Testamento termina con maldición. Acompáñenme por favor a Malaquías capítulo 4 versículo 6, que es el último versículo del Antiguo Testamento. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Maldición. Aún está en medio de un versículo que nos señala la maldición con la cual termina el Antiguo Testamento, cómo hay esperanza de esa vuelta, de ese arrepentimiento. Entonces, a manera de repaso, ¿qué nos enseñó la historia del Antiguo Testamento? Aprendimos 2 lecciones. ¿Cuáles eran? A ver. Bueno, les voy a decir una y tal vez van a recordar la segunda. La primera es que el pueblo del pacto es infiel a Dios. ¿Y cuál era la segunda? El Dios del pacto es fiel al pueblo del pacto. Y lo que vimos la semana pasada es que los profetas y los poetas nos responden a esas 2 enseñanzas y nos dicen: ¿qué merece el pueblo infiel? ¿Qué merece el pueblo infiel? Castigo, juicio. Pero el Dios fiel, ¿qué promete? Salvación. El Dios fiel promete salvación. Y entonces, ante lo que Dios está diciendo de juicio y salvación, ¿cómo debe responder el pueblo? ¿Cómo? Arrepentimiento y fe. Entonces, vemos que estas respuestas son las mismas respuestas que nos demandan a nosotros. Entonces, ante esta necesidad de arrepentimiento y fe, quisiera señalarnos, hermanos, que el hombre no puede salvarnos y que entonces solo Dios puede salvarnos. Queridos hermanos, solo Dios puede salvarnos. Por eso necesitamos responder en arrepentimiento y fe. Como cantábamos hace un momento, no valgo por mi posesión ni por lo fuerte que sea yo. Y entonces, ¿a qué debemos mirar? Si el Antiguo Testamento termina con maldición, entonces cruzamos al Nuevo Testamento y debemos de ver la bendición. La bendición. ¿Y qué es esa bendición? Pues esa bendición se llama Jesús. Y Jesús es la bendición que esperábamos porque es el Hijo de la mujer. Cuando tú lees Lucas capítulo 3, termina después de una larga lista de nombres el siguiente versículo. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 3, versículo 38. Y vamos a leerlo todos juntos, así como si quisiéramos que los de la transmisión escucharan nuestra voz. ¿Ok? Vamos a leer todos juntos Lucas capítulo 3, versículo 38. ¿Listos? Dice: hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Queridos hermanos, estos versículos que normalmente nosotros los pasamos rápido, hijo de, nos tienen que recordar una gran promesa. Al fin tenemos a ese hijo de la mujer que estábamos esperando desde Adán. Pero también tenemos a ese hijo de Abraham. Varias veces hemos remarcado Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo,
hijo de David, hijo de Abraham. Y claro que Jesús es el hijo de David. Ahora quisiera que me acompañaran a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. ¿Ok? Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3. Todos juntos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Jesús es el hijo de la mujer, es el hijo de Abraham, es el hijo de David. Pero hermanos, vimos en el Antiguo Testamento que el hombre no puede salvarnos. Así que, ¿a quién necesitamos? A Dios. Y Jesús no solo es el cumplimiento de esas promesas como hijo de hombre, sino como hijo de Dios. Siguiente versículo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Queridos hermanos, en Jesús tenemos sí a ese Hijo del hombre, que es hijo de la mujer, hijo de Abraham, hijo de David, pero tenemos al Hijo de Dios, quien sí nos puede salvar. Es por eso que el libro de Hebreos, capítulo 1, nos presenta a este Hijo como la solución. Cuando los profetas hablaban y no eran escuchados, ahora nos dice el libro de Hebreos en capítulo 1, versículo 1 al 4 lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y con esto el escritor de Hebreos nos está señalando, este Hijo de Dios es la misma esencia, la misma sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A diferencia de los profetas que hablaban las palabras de Dios, pero que nadie les escuchaba, ahora el Hijo, quien sustenta con la palabra de su poder el universo, ahora nos ha hablado. Esto debe ser una bendición para nosotros. Porque entonces nosotros estamos viendo y disfrutando lo que Moisés no pudo, lo que David no pudo, pero que ellos vieron por fe. Queridos hermanos, donde los profetas, sacerdotes y reyes no cumplieron su función en el Antiguo Testamento, Jesús ahora lo ha cumplido. Jesús es el profeta. Hebreos 1 nos ha dicho que Dios ha hablado por este Hijo. Pero noten también lo que nos dice Hechos 3, y no vamos a poder leer todo el pasaje, pero Hechos 3 del 13 al 26 nos muestra a Pedro predicando a la gente y señalando que este es el santo Hijo de Dios y que este es de quien habló Moisés. Vamos a leer solo del 22 en adelante. Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Y sabes quién te dice que oigas a Jesús? A un Dios mismo. ¿Se acuerdan del monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado, a él oíd. En Jesús no solo encontramos a un profeta más hablando las palabras de Dios, sino que Juan 1 nos dice que Él es la palabra de Dios, Él es el logos de Dios, pero también es sacerdote. Un sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. ¿Hay alguien de aquí que con confianza se pueda levantar y decirnos 1 Timoteo 2:5? A ver, ¿quién se anima?
Comienza el texto diciendo, porque hay un solo Dios. Sí se lo saben, ¿verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiero que entendamos algo del punto de los sacerdotes. Los sacerdotes se acercaban a Dios para hablar a favor del pueblo. El sacerdote entendía muy bien al hombre y el sacerdote entraba al tabernáculo con temor porque es hombre. Pero en Jesucristo tenemos a un hombre acercándose a Dios que entiende muy bien al hombre. Pero tenemos a Dios acercándose al hombre y representando al hombre ante Dios porque este Dios entiende muy bien a Dios. Así que se cumple lo que dice Hebreos 8, ¿qué tenemos ahí? 8:6, que es un mejor mediador, que es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y también Jesús es rey, es representante del gobierno de Dios. En Mateo 4:17 encontramos eso que dice Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero miren lo que dice Lucas 17, 20 y 21. Vamos a ver cómo se acercó ese reino. Y este pasaje lo hemos visto a lo largo de estos meses porque hemos visto teología bíblica. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. En Jesús tenemos al Rey. Y entonces el Nuevo Testamento nos dice que las buenas nuevas que nosotros estamos predicando, el Evangelio es el Evangelio del reino. Y ahí tenemos 3 pasajes. Quisiera 2 voluntarios, uno que buscara Marcos 1, 14 y 15. ¿Quién lo busca? Jaciel. Marcos 1, 14 y 15. Y alguien más, Isaías 52, 7. Vamos a darle chance. ¿Me recuerdas su nombre? Ok, vamos a darte chance a ti de leer Isaías 52, 7. Lo leímos la semana pasada, pero vamos a recordarlo. Jaciel, tienes Marcos 1, 14 al 15. Noten que señala que está predicando el Evangelio y 2, que está predicando que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuáles son las respuestas al Evangelio? Arrepentíos y creed. Arrepentimiento y fe. Pero no debemos olvidar lo que representan estas buenas nuevas. Por eso vamos a leer Isaías 52, 7. Bien fuerte. Tu Dios reina. Eso es el Evangelio que predicamos. Y eso es precisamente lo que retoma Pablo en Romanos 10, versículo 8 al 15. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Declarar a Jesús como Señor es lo mismo que el Antiguo Testamento nos señalaba como que Dios reina. Y no solo reina sobre el universo, sino reina en mi vida.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y luego dice, versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, esta idea de no ser avergonzado era lo que los profetas señalaban como la condenación. Y entonces, no será condenado, sino será salvo. Y ahí es donde Pablo nos cita lo mismo que Isaías en versículo 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es lo que tú y yo predicamos, hermano. Nosotros podemos tener confianza de que no solo es el Nuevo Testamento, sino toda la Escritura, todo este libro que tú tienes en las manos, que habla de ese Señor Jesucristo, ante quien nos debemos arrepentir y creer. Así que el resto de esta tarde queremos hablar de cómo el Nuevo Testamento, a través de sus 4 secciones, Evangelios, Hechos, Epístolas y Apocalipsis, nos presentan a Jesús. Y nos van a mostrar 2 cosas de Jesús: su persona y su obra. Su persona y su obra. Así que cada una de estas secciones va a tener una relación con la persona y obra de Jesús. Los evangelios nos van a introducir a Jesús a través de datos como su vida, qué estuvo haciendo, sus enseñanzas, sus milagros. Vamos a conocer acerca de lo que Jesús es y hace. Hechos nos van a presentar la proclamación de Jesús, la predicación de Jesús. Las epístolas nos van a explicar, nos van a interpretar cómo Jesús es el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Y por fin llegamos a Apocalipsis como la consumación de Jesús. Todo aquello que el Antiguo Testamento señalaba, ahora lo vemos por fin cumplido, consumado en Jesús. Así que les pido que me perdonen, vamos a ir muy rápido, queremos ver un vistazo del Nuevo Testamento y no podremos centrarnos en varias cosas, pero queremos ver la persona y obra de Jesús a lo largo del Nuevo Testamento. Así que comencemos con los evangelios. ¿Cómo nos presentan los evangelios la persona de Jesús? Y pues algo muy conocido por nosotros es cómo lo presenta en Mateo, porque lo hemos visto vez tras vez tras vez. De hecho, algo que comentábamos en nuestra evaluación de culto es que cada sermón se ha repetido vez tras vez tras vez. ¿Cómo es presentado Cristo? Como Rey. Espero que después de, ¿cuánto llevamos con Mateo? Como 1 año y medio, ¿no? Sea claro que Jesucristo es Rey. Pero si tú lees el Evangelio de Marcos, vas a encontrar que Marcos presenta a Jesús como siervo. En Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Mateo y Marcos van a enfocar la posición de Jesús. Mientras uno lo va a presentar como rey, otro lo va a presentar como siervo. En Lucas vamos a ver su naturaleza. Y entonces Lucas va a concentrarse en presentar a Jesús como hombre. Como hombre. Vamos a ver en Lucas esa descripción de Jesús sudando gotas de sangre. De Jesús pidiendo a otros que oren por él. Vamos a Jesús enfocándose en el hombre, en las prostitutas, en los perdidos, en las mujeres, en los publicanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Por el otro lado, Juan nos va a presentar a Jesús como Dios. Y comienza así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es presentado de estas maneras, en su posición y en su naturaleza. Ahora, ¿qué nos presentan de la obra de Jesús? Y una de las cosas que hemos encontrado en Mateo es que Jesús no es como los fariseos, sino que es alguien con
autoridad. Con autoridad. Con esa misma autoridad ha mandado a sus discípulos y tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre el mar, sobre la muerte. Pero esta autoridad es afianzada en la cruz. Y es por eso que termina este evangelio diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta autoridad viene de esa obra en la cruz. En Mateo 16, Pedro es cuestionado de ¿quién dicen los hombres que soy? Y cuando a ellos les queda claro la persona de Jesús, entonces comienza a enseñarles que era necesario padecer y ser muerto y resucitar al tercer día, su obra. Por otro lado, Marcos, a través de distintos ciclos, 3 ciclos, nos va a mostrar en 3 ocasiones cómo después de que Jesús enseña acerca de la cruz, el interés de los discípulos es, bueno, Jesús, ¿nos podemos sentar a tu derecha y a tu izquierda? ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Y es ahí donde Jesús va a enseñar vez tras vez, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y Marcos lo dice, cada día, y sígame. Por otro lado, Lucas va a enfatizarnos una frase. Y es curioso porque desde 6 meses antes de llegar a Jerusalén, Lucas ya está diciendo que Jesús está poniendo sus ojos en Jerusalén, como yendo a Jerusalén. Es necesario entrar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque es en ese lugar que no solo va a predicar, que no solo va a confrontar o a hacer sanidades, sino que va a morir. Esa es la obra de Jesús. Y en Juan encontramos 7 discursos que nos hablan de quién es Él, pero también de qué viene a ser. Y estos son los discursos del yo soy. ¿Cuáles yo soy encontramos en Juan? Yo soy el pan de vida. ¿Qué más? El buen pastor, el camino, la verdad y la vida, la puerta, la resurrección y la vida, la luz del mundo. Todos estos nos van a guiar no solo a que Él es Dios, porque ese es el punto de yo soy, sino qué viene a ser. Cuando Jesús predicó acerca de que Él era el pan de vida, señala que tienen que comer su carne y su sangre. Y ellos no entendían por qué decía esto, pero es que tenían que arrepentirse y creer. Vamos a avanzar a Hechos. ¿Cómo nos presenta Hechos, la persona y obra de Jesús? Uno de los versículos que conocemos mucho de Hechos es Hechos 1:7. ¿Qué dice? A ver, alguien que lo quiera decir fuerte. A ver, Julio. Ok, nos recuerda mucho eso. Entonces, Hechos nos va a presentar el testimonio de Jesús en las naciones. En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, ya está lo último de la tierra. Y básicamente este es el bosquejo del libro de Hechos. Capítulo 1-7 nos muestra a los discípulos en Jerusalén y cómo ellos están proclamando el nombre de Jesús, cómo ellos en repetidas ocasiones, en Hechos 3, en Hechos 4, están hablando del Santo Hijo Jesús, que están predicando del nombre. Al punto de que Hechos 7 termina con alguien que estaba predicando y ahora está muerto, que es Esteban. Luego vemos el ministerio en Judea y Samaria tras este suceso de Esteban y que ahora Saulo está persiguiendo a la iglesia, y vemos cómo el evangelio sigue creciendo al punto de que Felipe, uno que servía en las mesas en Jerusalén, ahora es predicador y la gente se le está amontonando, pero aún Dios lo lleva con un etíope, eunuco, ahí en el camino. Y vemos cómo así se va expandiendo el evangelio.
para ver cómo desde capítulo 10 hasta 28, cómo el evangelio va hasta lo último de la tierra. En Hechos 10 con Cornelio y cómo se abre la puerta a los gentiles. Hechos 13, el primer viaje misionero. Hechos 15, el concilio de Jerusalén. Y termina el libro de Hechos de esta manera. Acompáñame al último versículo de Hechos. Hechos 28, 30 y 31. Hechos 28, 30 y 31. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Ahora, ¿por qué estaba en esa casa? Está encarcelado. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Y esta última frase debe impactarnos mucho. Abiertamente y sin impedimento. Pablo está encarcelado, pero la palabra no lo está. ¿Y cuál era la respuesta que demandaban a este testimonio? Ellos están siendo testigos del nombre de Jesucristo. Bueno, ¿cómo deben responder? Y vamos a ver algunos versículos acá. Entonces, quisiera otra vez voluntarios. ¿Quién lee Hechos 2:38? Con voz fuerte. ¿Quién? Iván. Natán, ¿puedes buscar Hechos 3:19 y 26? Pepe, ahora sí, ¿puedes leer Hechos 5:31? Y alguien más, uno más, hermano Julio, Hechos 10:43. ¿Cómo deben responder a este testimonio? Iván, Hechos 2:38. Arrepentíos para perdón de los pecados. Hechos 3:19 y 26, Natán. Arrepentíos y convertíos. Conviértanse de su maldad para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 5:31, hermano Pepe. Noten que no solo está diciendo que tienen que responder en arrepentimiento, sino que es por medio de Jesucristo que Dios ha dado arrepentimiento. Y Hechos 10:43. En los primeros 3 textos hablamos de arrepentimiento, en este último vemos creer, fe para perdón de pecados. Pero noten que el testimonio que ellos están dando no es diferente al testimonio que da el Antiguo Testamento con los profetas. Y que entonces es el mismo resultado. Ahora, después de haber visto Hechos, vale la pena aclarar que necesitamos entender lo que está sucediendo. Hay algunas fechas importantes aquí en el Nuevo Testamento para nosotros ubicarnos. Nosotros diríamos que pues el Nuevo Testamento se escribe después de Cristo. Y un evento importante será el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén sucede en el año más o menos 45 después de Cristo, de 45, 49, y este es bien importante porque es Hechos 15 donde señalan que los gentiles no tienen que guardar la ley. ¿Ok? Esto va a ser importante, por ejemplo, para entender las epístolas. También otra fecha importante será el primer encarcelamiento de Pablo. Nosotros vamos a tener una sección del Nuevo Testamento que denominamos epístolas de la prisión y serán en este primer encarcelamiento que es más o menos el 60 después de Cristo. Otro evento importante en la historia del Nuevo Testamento entonces será la destrucción de Jerusalén y el exilio de todos los judíos de Palestina. Esto sucederá en el año 70 después de Cristo. Y esto es importante porque la mayoría del Nuevo Testamento es escrito antes de esto. O sea, ninguno de los escritores bíblicos habla de esa persecución.
Esa persecución que nosotros normalmente es la que pensamos de los leones comiéndose los cristianos y siendo perseguidos, eso sucede hasta el año 70. Eso no es el contexto de muchos de los cristianos antes de eso. Entonces, mucho del Nuevo Testamento será escrito entre el 45 y el 70. ¿A excepción de qué? A excepción de Juan, que escribe entre el 85 y el 100. Entonces, a diferencia del Antiguo Testamento, que abarca prácticamente 1000 años, la redacción del Antiguo Testamento aquí en unos 20 años se está escribiendo prácticamente todo el Nuevo Testamento. Ahora, quisiera que entendiéramos esto porque ahorita que veamos las epístolas las vamos a ver en su orden cronológico, más o menos cómo fueron avanzando. Y vamos a ver otra vez la persona y obra de Jesús. Entonces la vamos a ver en este orden. Santiago, Gálatas, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de los Corintios, Romanos, Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, Primera de Timoteo, Tito, Segunda Timoteo, Primera y Segunda de Pedro, Judas y Hebreos, y ahora sí las de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan. ¿Ok? Si usted quería escribir esto, pues de todos modos ahorita vamos a avanzar y lo va a ver en ese orden. Entonces comenzamos con Santiago. Es curioso porque en el Nuevo Testamento encontramos solo 2 epístolas que son para judíos. Después de que prácticamente todo el Antiguo Testamento es para los judíos, ahora en el Nuevo Testamento 2 de 27 son para los judíos. ¿Y qué nos enseña entonces la primera carta a estos judíos? Bueno, cuando mayormente la iglesia es judía, les está diciendo que Cristo cumplió la Escritura, por lo que tu fe es la demostración de que el Espíritu mora en ti. Es por eso que les dice acerca de no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra, que su fe sin obras es muerta, que tengan la sabiduría de lo alto, que entonces no tengan amistad con el mundo, sino amistad con Dios, y que entonces la manera en que ellos tratan a sus jornaleros, a las personas a su lado, habla de que ellos son cristianos. Ahora, al final de este bloque veremos Hebreos porque es casi de las últimas cartas y veremos cómo contrasta esta explicación. La siguiente sección son las epístolas tempranas de Pablo, que son Gálatas y las cartas a los tesalonicenses. Y en Gálatas vemos que en Cristo se nos ha otorgado la justicia de Dios por la fe. Pablo está al inicio de su ministerio y esto va a ser bastante llamativo, porque una de las cosas que vemos en las primeras y en las últimas cartas de Pablo es que su doctrina no cambió a través de los años. O sea, no es que él fue envejeciendo y a veces, como pasa con pastores hoy en la actualidad, pues ya se vuelven un poquito más permisivos, ya no son tan duros. Parece que Pablo no le pasa eso, ¿verdad? En Primera y Segunda Tesalonicenses vemos cómo Cristo viene. Y esto es una esperanza a pesar de el sufrimiento que pueda estar pasando el creyente. Pero no solo es perseverar, no solo es aguantar hasta que Cristo venga, sino que eso exige santidad y servicio. Entonces, Cristo viene, así que persevera santo a pesar del sufrimiento en tu servicio. Pablo va a visitar esta iglesia de Tesalónica y solo podrá estar 3 días de reposo. Pero con estos 3 días de reposo, Pablo les enseña cosas que a veces nosotros no entendemos, como la venida del Señor y cosas por el estilo. Luego viene otra carta que nos gusta mucho, como es Romanos. Y entonces Romanos nos muestra a lo largo de su carta cómo la condenación. Dios es justo al condenar a todos. Pero pudiendo condenar a todos, Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y entonces vemos la justificación. Pero no solo nos justifica para ir al cielo y ya hacer lo que queramos, sino que Dios nos une con Cristo por medio de su Espíritu que ahora mora en nosotros y ahora somos santificados.
Y entonces tenemos una sección muy hermosa y a veces difícil, como lo es capítulo 9 a 11, donde Pablo está señalando que Dios cumplirá sus promesas. Y que todas las promesas que está planteando en los primeros 8 capítulos con los gentiles, pues no son nuevas en su mayoría, y que entonces las promesas que ha hecho también con el pueblo de Israel las cumplirá. Y todo esto para terminar con una sección de aplicación donde confronta entonces al creyente. Dios cumplirá. ¿Tú cumplirás? ¿Tú cumplirás con aquello a lo cual has sido llamado y salvado? Y entonces habla de cómo nosotros debemos amar, de cómo nosotros nos debemos de gozar y lamentar, de cómo debemos de atender a nuestras autoridades, de cómo tiene que ser la relación entre los hermanos de la iglesia y la unidad que se requiere y la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio. Pablo está escribiendo esta carta porque quiere que los hermanos le apoyen para predicar en Roma y les demuestra cómo también es su responsabilidad, aún si ellos no conocen a este hermano. Pasemos a la siguiente sección, que son las epístolas de la prisión. Las epístolas de la prisión se escriben después de Romanos. En Romanos, Pablo ya hizo sus 3 viajes misioneros y ahora espera ir a España. Y entonces él iba a pasar por Jerusalén y de ahí iba a ir a Roma para que ellos lo enviaran a España. Pero sucede que en Jerusalén lo detienen y pasan todos los juicios de los cuales nos hablan los últimos 8 capítulos de Hechos. En medio de ese encarcelamiento escribe 4 hermosas cartas: Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Ahora, es notable que escribe una carta de los Efesios que nos llama a pensar en que Dios se glorifica en la obra que Jesús hace por medio de la iglesia. Y nos demuestra que entonces Dios está haciendo todo para su gloria y que nosotros hemos venido a ser parte de ese plan, donde de 2 pueblos hizo uno para Él mismo. Una carta que aun cuando nosotros la tenemos para los Efesios, parece ser una carta que está circulando por toda esa zona. Con esto envía otra carta a los Colosenses, una iglesia que nunca ha visitado, pero conoce a un hermano que se llama Filemón. Filemón es el hospedador de la iglesia en Colosas. Filemón es el hermano, y tengo que decir, el hermano pudiente que puede prestar su casa para que todos los hermanos en Colosas se reúnan. Y entonces Filemón parece un buen hermano. Pero en esta iglesia en Colosas se está desatando una herejía, que entonces les dice que necesitan un conocimiento superior y experiencias superiores, pero Pablo les llama a reconocer que en Cristo somos plenos, estamos completos en Él. Sin embargo, en medio de esta herejía, también el hermano Filemón, pues por más bueno que parece, porque está prestando su casa y está animando a los hermanos, pues tiene un conflicto personal con Onésimo, uno de sus esclavos. Y quisiera compartirte un versículo ahí de Filemón. En Filemón dice versículo 15 y 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Onésimo es esclavo de Filemón y ha escapado. Según el derecho romano, él merece morir. Un esclavo en el Imperio Romano no es un asalariado, es una cosa. ¿Ok? Es una cosa. Pero Pablo le hace ver la situación desde el Evangelio y le dice: quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti. ¿Y qué dice? Tanto en la carne como en el Señor. Y un hermano, cuando me mostraba este versículo, me hacía pensar, bueno, ¿qué significa eso de tanto en la carne como en el Señor?
pues posiblemente Onésimo no solo es su esclavo, sino es hermano de Filemón. Y para llegar a ser Onésimo, esclavo de Filemón, o sea, ahí el asunto era grave. Y si ahora se ha escapado, pues ahora es aún más grave. Pero no importando la gravedad del asunto, Pablo le anima a Filemón a responder como Cristo lo haría. Aun cuando Filemón es muy bueno y presta su casa para la iglesia. Y Filipenses entonces, Filemón nos presenta entonces que por Cristo podemos perdonar. ¿Y cómo perdonar? Y Filipenses nos muestra ya un rayito de esperanza de que Pablo seguramente saldrá libre, pero que sea por vida o por muerte, él quiere glorificar a Dios. Entonces, en Cristo yo puedo dar gloria a Dios, pero no solo por ser predicador, no solo porque soy ministro, sino Pablo nos presenta a otras personas como Timoteo, como Epafrodito. Epafrodito, un hermano de la iglesia que lleva la ofrenda. ¿Y por qué hace eso? Porque conoce a Cristo. Es en esta carta que Pablo dice que no hay nada mejor que conocerle a Él y conocerle más a Él. Tenemos otra sección que son las epístolas pastorales. Ahí encontramos 3, 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo. 1 Timoteo y Tito nos van a mostrar más o menos lo mismo. Qué creer y cómo vivir, pero Timoteo se va a centrar en la iglesia y Tito se va a centrar en medio de una cultura pagana como los cretenses, que son malas bestias, glotones ociosos, dice Tito capítulo 1. Pero en medio de eso, Timoteo, en 1 Timoteo, Pablo nos va a mostrar que Cristo es el dueño y fundamento de la iglesia. Y que entonces Él determina el carácter de los ancianos, de los diáconos, qué es un buen ministro de Jesucristo y qué tiene que hacer Timoteo, aún a pesar de ser un joven, a diferencia de Pablo, ¿no? Pablo está mandando a Timoteo a establecer ancianos en Éfeso. Y entonces, ¿cómo le hace Timoteo cuando no es Pablo? Pues de la misma manera que tú y que yo debemos de hacer. Esta misma tarea le encarga a Tito, pero no en Éfeso, sino en Creta. Y en Creta está más difícil la situación. Pero Pablo le señala a Tito que Cristo Jesús es nuestro, no solo Salvador, sino nuestro Señor. Y que entonces, aunque la cultura de los cretenses es aceptable y pudiéramos decir, es que así son. Pablo dice, no. El creyente cree la sana doctrina, pero también vive buenas obras. Entonces, ¿cómo el evangelio cambia la cultura y cambia la vida? Ya para el final vemos una carta como 2 Timoteo, donde Pablo está llamando a su discípulo para que esté con él en medio del sufrimiento. Pablo sabe que va a morir y entonces está animando a Timoteo a venir con él. Y lo que le enseña Pablo a Timoteo de Cristo es que Cristo es el juez. Cristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Demanda tu lealtad frente al sufrimiento. Y entonces dice, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Pero Dios conoce esas cosas. Primera de Pedro y segunda de Pedro y Judas van de la mano. Segunda de Pedro y Judas nos habla de un tema en particular que son los falsos maestros. Pero cuando pudiéramos concentrarnos en los falsos maestros, la verdad es que estos falsos maestros no es que vienen de afuera y se meten en la iglesia, sino que surgen en medio de la iglesia. Entonces, ¿qué nos limita o qué nos cuida o qué nos preserva de que tú y yo nos convirtamos en falsos maestros dentro de la iglesia? Pues que en medio del sufrimiento Dios está santificándonos, que está fortaleciendo nuestra fe, que no solo se trata de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Entonces, solo hay 2 opciones. O creces en el conocimiento de Cristo, o caes. La invitación del apóstol Pedro es que no te estanques, sino que estés creciendo de tal manera que, dice Pedro, pues, en 2 de Pedro 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas
no caeréis jamás. Y de ese mismo Dios habla Judas, aquel que nos puede preservar sin caída. El Señor es quien te salva de la impiedad de este mundo caído, así que contiende por la fe. Y esa contienda no es una contienda en que vamos a pelearnos a bibliazos, sino dice Judas en versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Así contiendes por la fe, conservándote en el amor, esperando la misericordia de nuestro Dios. A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Eso es contender por la fe. Y entonces llegamos a Hebreos. Y cuando el Nuevo Testamento comienza con una carta en que señala a los judíos que Cristo cumplió la Escritura, el autor de Hebreos nos presenta que Cristo es el cumplimiento de las Escrituras. Los judíos estaban siendo tentados a seguir el judaísmo como una religión para librarse de la incomodidad de Roma, para librarse de la incomodidad del bloqueo comercial, del bloqueo social, pero le señala que no hay opción. O sea, que Cristo es superior, que Cristo es mejor, y entonces si tú lo cambias por la ley, tú estás yéndote a un pacto inferior. Así que tú debes ser fiel al nuevo pacto en Cristo. Las epístolas de Juan, y permítame ir rápido, por favor. En primera de Juan, el apóstol nos presenta que Jesús es verdaderamente hombre. Y que entonces esto es tan importante para aquellos que sí dicen, no, Jesús es Dios, pero ¿yo cómo sé que es hombre? Y Juan dice, nosotros lo vimos, lo palpamos, lo escuchamos. Y entonces esto es tan importante que eso debe de marcar con quién tienes compañerismo. Si alguien no cree que Jesús ha venido en carne, no te juntes con él. Y entonces tercera de Juan nos presenta testimonios de quienes viven la verdad. De personas que no solo predican esta verdad, sino que viven esta verdad. Y por último, Apocalipsis. Y aquí solo quiero compartirte unos textos. Y quisiera que lo leyeras conmigo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Queridos hermanos, en estos breves versículos encontramos un resumen de lo que hemos estado viendo desde el estudio de teología bíblica y con este estudio de panorama. Cristo es el tema de la Biblia. Cristo es presentado. Y vemos ese concepto de reino y de pueblo y de éxodo y de exilio, de cómo el pacto que Dios ha hecho permanece, y entonces ahora esperamos a ese todopoderoso, sí, pero a Jesús, el Hijo de Dios, el testigo fiel, aquel que Apocalipsis no solo nos presenta como el león de Judá, sino como el cordero inmolado, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Queridos hermanos, es a ese Jesús a quien nosotros adoramos, a quien nosotros servimos y a quien nosotros queremos imitar. Es a ese Jesús a quien predicamos, a quien queremos conocer y a quien hemos sido unidos para vivir vidas santas que glorifiquen a nuestro Dios,
No solo esperando su eterna venida, sino viviendo en medio de este siglo, en medio de esta vida temporal y pasajera, de una manera que agrade a nuestro Dios, porque ahora en Cristo podemos hacerlo, porque ahora en Cristo, lo que el hombre no pudo hacer, Dios lo ha hecho. Y gracias a Dios lo ha hecho en muchos de los que estamos aquí. Así que queremos terminar dando gloria a Dios por Jesucristo. Acompáñeme en oración. Señor, gracias te damos por Jesucristo. Gracias porque en Jesucristo encontramos esa gloriosa salvación que no merecemos. Nosotros que merecíamos condenación y muerte, no solo pasajera, sino eterna, hemos encontrado al Dios Hijo. Tu Espíritu nos ha revelado a ese Dios Hijo y ahora podemos darte gloria a ti. Pido, Dios, que tú sigas trabajando en la vida de tu iglesia. Sin duda hemos visto muchas cosas y las hemos visto muy rápido. Algunas de ellas tal vez las olvidemos fácilmente y otras las estaremos pues trayendo a la memoria, Señor. Pero pido, Dios, que en medio de todo lo que hemos estudiado, lo más importante no sea recordar los datos, lo más importante no sea saber más acerca de cómo es tu palabra, sino conocerte a ti. Que tú seas glorificado en todo y que tú seas glorificado en tu iglesia. Lo pido en Cristo Jesús. Amén.